creado a imagen y semejanza de Dios. Oiga, todo lo que Dios creó, lo creó con el poder de su palabra, con el poder de la palabra. Pero usted ve que al hombre, el Señor no lo creó con el poder de la palabra, sino que lo formó con sus manos y dio aliento de vida, ¿verdad? Y entonces ahí está el hombre. Esto quiere decir que el Señor, al crear al hombre a imagen y semejanza, oiga, de Dios, esto quiere decir que con apariencia física, sino con una semejanza racional, moral, intelectual y espiritual, aunque como consecuencia del pecado, el ser humano se haya degenerado y haya empañado la imagen de Dios en su vida, aún conserva en su interior una semejanza divina que le enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo, la conciencia, entre lo justo y lo injusto. Oiga, el pecado destruyó el diseño original del hombre, para que usted vea. Y el diablo también, que el Señor reprenda, trata siempre de extorsionar el diseño original que Dios ha hecho. Veamos en Romanos capítulo 2 y verso 14. Gloria al Señor. Romanos capítulo 2 y verso 14. Gloria al Señor. Dice la escritura de la siguiente manera. A griegos, no, perdón, 2.14 dije, ¿verdad? Estaba en el capítulo 2.14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se da cuenta? Eso es la semejanza a lo cual Dios creó al hombre. Dice que nos creó a imagen, ¿verdad? Y semejanza. Gloria al Señor. Que eso quiere decir que razonamos, que tenemos moral, que somos intelectuales y espirituales. Amén. Pero como dijimos al principio, el pecado destruyó, extorsionó el diseño, la imagen de Dios en el hombre. La restauración de la imagen y semejanza de Dios, voy a tocar 6 puntos. Aunque fue formado del polvo de la tierra, Dios concedió al ser humano el privilegio de haber sido creado conforme a su imagen y semejanza. Dios creó al ser humano y lo capacitó para razonar. ¿Para qué lo capacitó? Para razonar. ¿Hay alguien de aquí que no razona? Hay momentos que no razona a veces la persona, ¿verdad? ¿Sí o no? En cuando está irado no razona mucho. En la ira no razonan mucho. Dice, gloria al Señor. Capacitado para razonar, para sentir, para expresar emociones, para tomar decisiones y actuar conforme a su libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pues
ahora que nos toca siempre estar evangelizando, usted sabe que allá la gente, uno le ofrece un tratado de la palabra de Dios y hay algunos que deciden tomarlo y otros que deciden no tomarlo. Unos ya saben lo que dice ese tratado, que es la palabra de Dios. Unos dicen no lo tomo y otros dicen yo lo tomo, y otros por compromiso, ¿verdad? Para no dejarlo uno con la mano extendida. Pero ¿qué tal si ese tratado, veámoslo así espiritualmente, ese tratado así literalmente, la gente dice, es una palabra que dice ahí de la Biblia, nos habla de Dios, y no le toman importancia, pero ese tratado es el boleto para ir al cielo. Amén. Y muchos, como tienen libre albedrío, no lo agarran, y si lo agarran, no lo leen, lo guardan y después lo tiran. La mayoría de personas, más se dice en las estadísticas, los hispanos, los latinos, no acostumbran a leer. Son muy pocos los que les gusta leer, porque ahora todo es video, ¿verdad? O audio, pero la mayoría no les gusta leer. Y uno se da cuenta, porque cuando uno da el tratado, más que dice que hay que hacer para ir al infierno, dicen los tratados que estamos repartiendo. En la portada, así nomás se lo dan, que hay que hacer para ir al infierno. Ya la gente solo ve, se asusta y lo guarda y lo tira, porque hablar del infierno, usted sabe, no es fácil. Vea, estamos hablando, ¿verdad?, que somos a imagen y semejanza. Quiero que pongan atención, porque voy a dar unos versículos de la Biblia conforme a lo que el pecado hizo con el hombre. Usted sabe que hay gente, ¿verdad?, que trata a las personas y las compara el físico con un animal. Pero la Biblia no compara la imagen de Dios, la imagen del hombre con un animal, sino con su comportamiento, con sus actitudes. Ahora, vea usted, dice que nosotros, ¿verdad?, tenemos la capacidad de razonar, de sentir, de expresar emociones y para tomar decisiones y actuar conforme a su libre albedrío. Segundo punto, el cuerpo humano fue formado del polvo de la tierra. Sin embargo, el alma y el espíritu recibidos por el ser humano vinieron por el soplo divino de Dios. Esto está en Génesis capítulo 2 y verso 7. Y en Job capítulo 32 verso 8 y Job 33 verso 4. Dice, punto número 3, a causa del pecado del primer hombre, todos sus descendientes humanos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Vamos a ir a Romanos 3:23. Gloria al Señor. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Vea, todos pecaron, ¿verdad? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Punto número 4, Efesios 4:24 afirma que por medio de Cristo se hace posible un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea usted, vamos a Efesios, gloria al Señor, Efesios 4:24. 4:24. Dice la escritura: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta? Vestidos, ¿verdad? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Se da cuenta?
según Dios. Gloria al Señor. Punto número 5. Conforme a Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Vamos a Colosenses. Colosenses 1, 15. Gloria al Señor. Colosenses 1, 15. Dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Usted es la imagen, ¿verdad? Somos la imagen de Dios, porque así fuimos creados. Creados a imagen y semejanza. ¿Y cuál es la semejanza? Que tenemos, ¿verdad? Tenemos el temor de Dios. Bueno, los que somos hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que conocemos la Escritura. Gloria al Señor. Dice, punto número 6. Dice, punto número 6 dice, por lo tanto, en Cristo el ser humano ve restaurada en su vida la imagen y semejanza de Dios, ya que fue predestinada por Dios para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 y verso 29. Romanos 8, 29. Gloria al Señor. 8, 29. Como dice la Escritura, de la siguiente manera, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ve? A imagen. ¿Se da cuenta? Lo que el Señor nos habla en su palabra es claro, ¿verdad? ¿Por qué quiero que ustedes entiendan esto? Que fuimos creados a imagen y semejanza. Porque de alguna manera el diablo, que el Señor reprenda, y el pecado ha extorsionado y destruido la imagen y la semejanza de Dios. Porque el diablo siempre va en contra de lo original que Dios ha creado. Aleluya. Gloria al Señor. Y nosotros vemos acá un verso más. Si usted me acompaña en Hebreos. Hebreos capítulo 1. El ser humano ha sido reconciliado con Dios. Perdón, quiero ver. Ya le digo la cita bíblica. Gloria al Señor. Hebreos 1:3 es la imagen misma de la sustancia. Gloria al Señor. Hebreos 1:3. ¿Qué dice la Escritura? En Hebreos 1:3. Dice la Escritura, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta de la imagen que el Señor Jesucristo dice que es la sustancia, ¿verdad? De la imagen
de Dios mismo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros comprendemos que fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que tener claro que usted y yo, como imagen y a semejanza de Dios que fuimos creados, no podemos de alguna manera tratar a una persona y compararlo, oiga bien, a imagen como con un animal. Eso es muy diferente. Ahora, nosotros hemos oído, ¿verdad?, de algunas personas que se tratan de alguna manera vulgar, de alguna manera pedante, ¿no? Y se comparan hasta con animales. Pero ya cuando, por ejemplo, ahí hay un predicador que se ha vuelto muy viral en las redes y en el internet, que compara a las personas con cara de caballo, cara de perro y que no sé qué, se da cuenta, ¿va? Pero eso es ya insultar la imagen, ¿verdad? Porque está comparando la cara, ¿verdad? Comparándolo la cara. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia compara al hombre como con un perro. Oiga, lo compara, pero no está tocando la imagen, sino está hablando la Biblia el comportamiento del ser humano, que llega a ser comparado como con un perro, con un cerdo, con un buey, con una bestia. Eso lo dice la Biblia. Y digo eso porque hay personas o ministros o pastores o predicadores que cuando oyen un mensaje, ¿verdad?, un mensaje de la palabra de Dios, que se le dice, que está predicando el predicador y dice, son cerdos que se revuelcan en el lodo del pecado. Ellos dicen, está comparando al pueblo de Dios, dice, con un cerdo. Y el que compare a alguien con un cerdo está blasfemando contra Dios, porque le está diciendo a Dios que es cerdo. Dice este ministro que no es un neófito. No, parece que no lee la escritura, porque cuando usted está predicando la palabra de Dios, él dice que Dios no compara a nadie, porque somos a semejanza, ¿verdad? Somos a semejanza, a imagen de Dios. Pero la Biblia, cuando compara a alguien con un cerdo que se revuelca en el lodo del pecado, está hablando de la actitud, del comportamiento de la persona, que una vez estando en el evangelio, una vez estando ya dentro de la congregación, que Dios lo limpió de todo pecado, lo purificó y lo tiene restaurado dentro de la iglesia, y luego va y se sale de la iglesia y se va otra vez y vuelve a tomar, vuelve al vicio donde estaba antes. La Biblia lo compara con un cerdo, pero no la imagen. No la imagen ni la semejanza, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Pero Dios le reprende y le dice, te pareces igualito a un cerdo. Santo, aleluya. Eso es, pero esto como no lee la Biblia, le enseñan al pueblo y le dicen, estos predicadores, dice, que tratan al pueblo, cerdos, chanchos, perros, burros, dice, le está diciendo a Dios perro, dice, le está diciendo a Dios, mire hasta dónde llega la mente de este. Parece que no lee la Biblia, porque ahora yo le voy a dar citas bíblicas donde Dios compara al hombre por sus actitudes y por sus comportamientos, los compara con un animal. ¿Sí? Vaya conmigo a Salmo 73. Salmo 73. Parece que estos no leen Biblia, porque aquí nadie está insultando a nadie. El evangelio ni la sana doctrina enseña a que nosotros insultemos y ofendamos a la persona. Aquí lo que hacemos es predicar
la palabra conforme a lo que la Escritura dice. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vea usted, hay alguien que lo pueda leer fuerte. Santo. 73:22, Salmo 73:22, que se oiga. Si no lo leo yo, no hay problema. Tan torpe. 22 va. Sí. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la Escritura? ¿Ve? O sea, vea usted lo que dice. Lo voy a leer yo. Dice, Salmo 73:22. Tan torpe era yo, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Eso dice la Biblia. Era como una bestia. Pero ¿de qué se está refiriendo aquí el salmista? Se está refiriendo a que su comportamiento estaba comportándose como una bestia. No tiene nada que ver la imagen ni la semejanza a lo cual fuimos creados. Para que entienda este cabezón. También dice que cabezón no hay que decir. Oiga bien. Ahora, le quedó claro ahí, va, que dice, el mismo salmista se compara como una bestia. Torpe, dice. Soy tan torpe como una bestia. Usted nunca se ha dicho así, ¿o sí? Pero el salmista aquí así dice. Tan torpe era yo, dice que, como que dice, no entendía. Ahora, eso lo dice la Biblia. Ahora, vaya ahí cerquita, estamos de Salmo 32, cerquita estamos. Salmo 32:9. ¿Qué dice Salmo 32:9? Este es un estudio, hermano. Esta es una enseñanza a imagen y semejanza de Dios, no como animal, pero como animal nos compara por nuestra conducta y comportamiento. Por si alguien quiere decir otra cosa, por si alguien quiere decir que ofendemos a la gente, no, Dios mismo en su palabra está escrito que dice aquí en Salmo 32 y verso 9, la Escritura dice: no seáis como el caballo. ¿Verdad que se dice o no? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo compara aquí? ¿Qué dice aquí ese salmo? Que no seamos caballos, que no seamos como los mulos o como mulas, sin entendimiento. ¿Se da cuenta? No es que aquí nadie está tratando de mula ni de caballo a nadie. Pero si nosotros predicáramos aquí en este salmo, ¿de qué hablaríamos? Y no está en la Biblia, pues. Y no hay que predicar de Génesis, Apocalipsis. Entonces, ¿qué le dice aquí el salmista? Que no seamos como el mulo, sin entendimiento. Ahí le está diciendo, sean inteligentes, no actúen sin entendimiento, no sean caballos, que hay que ponerles freno. Eso lo dice la Biblia. ¿Se da cuenta cómo la Biblia dice? Por eso yo no entiendo esta clase de personas que cuando oyen una palabra conforme a la Escritura, la sacan de contexto y ya dicen, está insultando a Dios, dice. Porque dijo mulos, les dijo caballos a la gente, dice. Y todo aquel que le dice caballo a una persona está diciéndole a la imagen de Dios caballo. Entonces quiere decir que a Dios le dice caballo, dice este. Dice, Dios mío, digo yo, ¿hasta dónde? Entonces a este yo le puedo decir, no sea mulo, no sea caballo, porque está predicando sin entendimiento. No sabe, no razona. Ahí dice, no sea como el mulo, ni sea como el caballo, porque no tienen entendimiento. Hay que ponerles freno. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos más allá todavía.
Vamos, porque yo tengo muchos versículos para quitar todo ese malentendimiento de las personas, ¿verdad? Que dicen o que de alguna manera tratan de malinformar, ¿verdad?, la predicación. Ahora, vaya usted conmigo ahí a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Gloria al Señor. Y verso 2. Vamos a ver qué dice Isaías. Gloria al Señor. Y esto está suave todavía, porque conforme vamos avanzando usted se va a ir dando cuenta, ¿verdad? Dice capítulo 1 y verso 2, dice: oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire, se rebelaron contra mí. Ahora dice: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Con qué lo comparó? Con un buey y con un burro. ¿Y quién es el que está hablando ahí? Dios. Dios le está hablando a Isaías. Y aquí le dice: Israel no entiende. Dice: el buey conoce, dice, a su dueño, y el burro, el asno, dice ahí, conoce el pesebre de donde le dan de comer. ¿Se da cuenta? Pero Israel no entiende. Así son estas personas que no entienden cuando se predica la palabra. No entienden. Entonces por eso malinforman el mensaje. Y el Señor aquí mismo los está comparando con una bestia. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden. Entonces el Señor aquí claramente los comparó. O sea, les digo que mejor era el burro que ellos. Así les digo. El asno y el buey son mejores que ustedes, porque ellos conocen a su Señor y conocen el pesebre donde comen. Pero ustedes no entienden. Ustedes no entienden. O sea, comparó que el burro tenía más inteligencia que Israel. Que el güey era más inteligente que ellos. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Pero estamos hablando de las actitudes. Y estamos hablando del comportamiento del ser humano. De que actúan como animales. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y quién me va a decir, hermano, eso está fuera de contexto? Bueno, aquí tengo muchas citas bíblicas donde la Biblia compara al ser humano como animal, como bestia. ¿Por qué? Porque no obedece, porque no tiene entendimiento. Siempre vuelve a hacer lo malo. Se le habla y se le predica y no entiende. ¿Va? Le dan otra interpretación. Hasta este está blasfemando porque dice que uno está ofendiendo a Dios, que a Dios le estamos diciendo güey, dice esta persona. Que Dios tenga misericordia, porque aquí no estamos tocando la imagen de las personas. Porque por eso a veces, ¿verdad? Que usted cuando corrige a veces a los niños, para que uno se le sale a ver, porque a mí se me ha salido a ver, pareces un animal, lo que hace, o no sé qué, dice uno, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque uno ve el comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Tratando de corregirlos. Porque el Señor así nos ve cuando una persona no se comporta, no obedece, falta de entendimiento. Le dice: ya no tome porque se va a morir. Ya no tome porque se va a morir. No. Pasan 2 meses en la iglesia y de pronto allá están tomando. No tienen entendimiento. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Entonces viene la Biblia y le dice: parece que usted es un animal, una bestia. Pero no está tocando la imagen. Está diciendo por el comportamiento que tiene. ¿Va? Que la otra vez yo le preguntaba a aquellos hermanos que se criaron, ¿verdad? En pueblo, en montaña, allá en las aldeas. Y yo no tuve esa dicha, me hubiera gustado, porque la Biblia mucho relata acerca de, ¿verdad? De la siembra, la cosecha, animales y todo. Pero yo le preguntaba a un varón y le decía: varón, le digo yo, ¿cuántos días o cómo usted domaba una bestia? ¿Y sabe qué me dijo? Para domar una bestia, me dijo, hay que amarrarla, dijo, 15 días sin darle de comer, sin agua y sin comida, para que obedezca.
para amansar a la bestia. Oiga, y la Biblia, cuando el hombre se comporta, no obedece, se comporta mal, o sea, desobedece, la Biblia lo compara con una bestia. Eso es lo que dice aquí. Vamos más para, apunten las citas bíblicas, porque se me critica de eso. Se me critica de eso. No, yo no comparo. Dice que fuimos creados para gloria de su alabanza, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos trata, ¿verdad? ¿Cómo nos trata? Como hijos de Dios. Pero cuando alguien desobedece, la Biblia es dura. La palabra es dura. Y la sana doctrina es dura. Es que la sana doctrina trae sanidad. Claro, si la obedece, sí. Si no la obedece, ¿qué le trae? La palabra lo golpea, porque esa espada de dos filos corta cuando entra y corta cuando sale. ¿Me entiende? Ahora, vaya conmigo a 2 de Pedro 2:22. 2 de Pedro 2:22. Gloria al Señor. 2 de Pedro 2:22. Vamos a ver qué dice acá el hermano Pedro. El hermano Pedro dice: pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Está hablando de la imagen de Dios, ¿verdad que no? Está hablando del comportamiento del hombre, del ser humano. De eso está hablando aquí nuestro hermano Pedro. ¿Qué dice? Porque antes, ¿verdad? Un verso antes, vamos a ir. Nos vamos a ir hasta el 20, vea usted, hasta el 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, oiga bien, de la contaminación del mundo. Por eso yo le estoy trayendo esta enseñanza, porque esta enseñanza es a semejanza de Dios, ¿verdad? Y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios y no de animal. Pero muchos tienen comportamientos de animales. Por eso la Biblia los compara al hombre con su comportamiento como animal, como bestia, porque vuelven a hacer lo mismo. Y aquí Pedro lo dice. Mire, dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, dice, enredándose otra vez, o sea, saliendo ya del mundo, del pecado, ya no toman, ya no se drogan, ya no son mujeriegos, ya no andan en las barras, ya Dios los sacó, los limpió, los trae al evangelio, dice el apóstol Pedro, pero ya limpiándolos el Señor de todo esto, vuelven otra vez a hacer lo mismo. Por ejemplo, el que está en la iglesia está mintiendo. Antes era mentiroso y viene y empieza a mentir. ¿Qué está haciendo? Volviendo otra vez a hacer las mismas prácticas. Y cuando vienen a hacer las mismas prácticas, aquí dice el apóstol Pedro. ¿Qué dice el hermano Pedro aquí? Dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el charco. ¿Se da cuenta? Tocó aquí el apóstol Pedro, tocó la imagen del hombre, la semejanza, ¿verdad que no? Entonces este cabezón es bien ignorante de la escritura. Todos estos que dicen: ay, está ofendiendo al pueblo. No, cuando Dios habla del comportamiento de la persona, de aquellos que no obedecen, de aquellos que no quieren obedecer, que obedecieron un ratito,
pero vuelven otra vez a practicar las inmundicias, el Señor aquí los compara como cerdos y como perros. Eso dice la Biblia. Y no estoy por ofender a nadie. Estoy diciéndole que somos creación de Dios, ¿verdad? Y que somos a imagen y semejanza. Pero cuando desobedecemos, cuando volvemos a practicar el pecado, nuevamente dice la Biblia, mira ese perro. Y uno mira el perro, ¿ve? Está vomitando. Mira el perro, ahora se está volviendo a comer su vómito. Así sos vos cuando te vas al pecado nuevamente. Igualito, eso lo dice la Biblia. Igual dice, mire el cerdo, báñelo, perfúmelo, peínelo, échele de todo. Ahí vístalo, ábrale la puerta y va a ver que cuando el puerco mira un charco, va y se vuelve a revolcar. Así nos compara la Biblia, ¿verdad? Por nuestro comportamiento y actitudes como animales, que volvemos a practicar nuevamente de donde nos sacamos. Eso dice la Biblia. Entonces yo no entiendo si este cabezón no lee la Biblia. ¿Saber de dónde salió esto? Ahora, vea usted. Vamos a Proverbios 26:11. ¿Qué dice 26:11? Dice, le dicen cabezones. El que tiene cabeza chiquita, hay unos que tienen cabeza chiquita, otros cabezas grandes. Ahora dice Proverbios 26:11. Gloria al Señor, aleluya. 26:11. Dice 26:11, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Por ejemplo, aquellos que vuelven a hacer lo mismo estando dentro del evangelio, la Biblia así lo compara. Es que la gente quiere un evangelio light. No, la Biblia habla fuerte. Por eso, si usted aprende a caminar rectamente delante del Señor, entonces la Biblia a usted no lo va a comparar con. Pero cuando hablo de comparar, no estoy hablando de imagen y semejanza que Dios creó en nosotros. No, estoy hablando de comparar la actitud, el comportamiento de una bestia con un hombre, porque al parecer se comportan iguales cuando el hombre desobedece a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, si a usted no quiere que la Biblia lo compare con un animalito de aquí, de la creación de Dios, entonces compórtese como un hijo de Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué se ofende aquel que cuando se predica acerca del zoológico? Aquí estoy predicando del zoológico, de animales. ¿Por qué? ¿Por qué se ofende una persona cuando se habla acerca de lo que la Biblia enseña? ¿Sabe por qué se ofende? Porque él está viviendo esa actitud. Porque esa persona vive esa actitud. Y por eso cuando la Biblia habla acerca de ello, la gente se ofende. En vez de cambiar, se enoja. En vez de decir, Dios mío, la Biblia, ¿acaso que es el predicador? No, todo lo que yo he leído no está en la Biblia. Entonces, si alguien viene y me dice, hermano, usted me insultó, yo lo insulté. Yo estoy leyendo la Biblia. ¿Me entiende? Entonces, cuando alguien se siente herido porque la Biblia dice esto, con el predicador la agarra. No, usted lo que tiene que hacer, si hay una área que nosotros fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Señor, estoy fallando en esta área, perdóname, ayúdame, Señor, para yo poder superar esa área que me falta enderezar. Eso es lo que, para eso es la palabra de Dios, para enderezar lo torcido. Ahora, vaya conmigo a Jeremías capítulo 5 y verso 8, y nos daremos cuenta también que el profeta, cuando habla, reprende al pueblo y les dice algo fuerte. 5:8 dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchan tras la mujer de su prójimo. ¿Usted entendió? ¿Qué quiere decir? Alguien que tenga bien el entendimiento bien abierto. ¿Qué quiere decir esto que le digo acá? Como caballos bien alimentados, cada cual relinchan tras las mujeres de su prójimo. ¿Qué les dijo Jeremías ahí?
relinchan por la mujer de su prójimo. Como caballos son ustedes, les digo. ¿Se da cuenta? Y eso es ofenda para el caballo que me está oyendo, porque anda así, ¿verdad? Es que anda detrás de la mujer de su prójimo, les dijo Jeremías al pueblo. Ustedes andan detrás de la mujer de su hermano, de su prójimo. Y entonces Jeremías los trató como caballos, que andan relinchando como que anduvieran, que ya no aguantan la fiebre. Caballos, les dijo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quieren más versículos? Tengo más. Vaya ya a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Mateo capítulo 12. Dios reprenda al diablo, hermano, con esa música, porque de allá los vecinos están poniendo música ahí, haciendo la guerra. Pero que el Señor los reprenda. Dice Mateo capítulo 12 y versículo 34. No vaya a pensar los hermanos, amigos que están ahí tras redes que nosotros tenemos de fondo. No, son los vecinos que se les metió el chamuco. 12, Mateo 12, 34. Vamos a ver qué dice Mateo 12, 34, hermanos. 12:34. Vamos a ver, aquí hay una fuerte expresión, fuerte, y aquí está esta expresión, hermano. Dios mío, que Dios nos ayude. Generación de víboras. Oiga, ¿quién habló aquí? Oiga, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién habló aquí? Jesús. ¿Cómo les digo? Culebras. ¿Ah? Otro animalito de la creación. ¿Ven? Es puro zoológico estamos hablando aquí. ¿Qué dijo el Señor? ¿A quién les dijo? A los fariseos, a los escribas. ¿Cómo los trató? Víboras. Ahora, no les basta con los versículos que le da. Vamos a Mateo capítulo 23. 23, 33. 23, gloria al Señor. 33, aleluya, gloria al Señor. 23, 33. Si puedes venir a tocar aquí, por esa gente está ahí, aunque sea así de fondito. 23, 33. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Mire, 23, 33. ¿Alguien puede leerlo ahí con voz de trompeta? ¿O lo leo yo? No importa. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Repítalo, hermana. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Se da cuenta? ¿Cómo les digo? Serpientes, generación de víboras. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor mismo, ¿quién está hablando aquí? Jesús. ¿Se da cuenta? Que es Jesús el que está hablando. ¿Y cómo los comparó? Como víbora. ¿Por qué? Por la actitud de ellos, por el comportamiento de ellos. Por eso es que el Señor aquí les reprende. Les dijo víboras. Va que a nadie nos gustaría que nos compararan con un animal, ¿sí o no? Bueno, a algunos les dice usted, si le gustaría ser un animal, ¿qué clase de animal le gustaría ser? Uno dijera, yo un águila, ¿verdad? Pero el águila dice que cuando llega a los 80 años, dice que sube hasta la peña. Y allá dice que tiene que renovarse. O se deja morir o se muere. No, perdón. O se renueva o se deja morir. Porque sabe que el águila, para que él renovarse, porque ya como con los años dice que ya no puede volar. Y con los años ya no puede cazar. O sea, ya no puede, está vieja.
Ya no puede alimentarse ni alimentar a sus crías. ¿Sabe qué es lo que hace el águila? Dice que empieza primero a arrancarse el pico. Se golpea en una peña, porque el pico de él, como ya está viejo, está aguado. Y se mete así, se encurva todo y ya no puede agarrar nada. Ahora, las uñas también se le aguadan, dice. Las alas le pesan las plumas. Y entonces el águila, ¿sabe qué hace el águila? Sube. Y lo primero que hace es romperse la boca, romperse el pico. Y cuando se rompe el pico, le sale un pico nuevo. Pero para eso lleva un tiempo. No crea. Se está golpeando. Duele. ¿Será que le duele? Claro. Pégese usted en el pico. ¿Cómo a veces no le duele? Duele. Empezó a golpearse. Se golpea. Y ya se arrancó el pico. Ya no tiene pico. Y eso es lo primero que sabe. ¿Por qué? Porque cuando le empieza a salir el pico nuevo, el nuevo, sale como, hermano, ese fuerte. Y con ese pico empieza a quitarse las plumas. Todas las plumas. ¿Será que duele eso? Duele. ¿Usted quiere ser águila? ¿Ve? ¿Sí? O llega hasta los 80 y dice, ya, hasta los 80 viví. Pero si usted quiere seguir viviendo, tiene que hacerse una renovación, pero es dolorosa. Es dolorosa. Y ahí dice que se arranca todo el plumaje. Y después de arrancarse todo el plumaje, se quita las garras, las uñas, todo. Y dice que, pero eso lleva un proceso, como de 6 meses. Empieza a salir nuevo plumaje, nuevas garras. Y después de esa transformación que hace, de esa renovación, dice que sale a las alturas nuevamente, rejuvenecida. ¿Sí? Por eso yo le explicaba que en el sexto día, Dios creó al hombre y al animal en el mismo día. El pecado hizo destruir el diseño de Dios. ¿Ve? El diseño, la imagen golpeada. Cuando usted vea usted puede ver usted ha visto algún cristiano caído que ya anda en el mundo. ¿Cómo lo ve? Lo ve que anda tomando, o sea, lo ve diferente. Ya no lo ve con aquel semblante como hijo de Dios. Entonces, el diablo ha destruido esa imagen. Y entonces, por el pecado, el hombre empieza a comportarse como un animal. Eso lo dice la Biblia. Y ya le di muchas citas bíblicas. Por el pecado, el hombre empieza a comportarse como animal, como bestia. Por el pecado, por el orgullo, por la desobediencia. Entonces, la Biblia nos reprende y nos compara con animales. Aunque usted no diga mucho amén. ¿Sí? Y aunque otros digan, ay, ofende al pueblo, ofende a la iglesia. Eso no es la sana doctrina. Yo estoy hablando Biblia. Ahora, vámonos a Daniel capítulo 4 y verso 34 y verso 28. Daniel, ¿qué dice Danielito? Daniel capítulo 4 y verso 28. Vean lo que dice la escritura. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y los da al que él quiere. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Convertido en una bestia. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Por qué? Porque desobedeció. ¿Se da cuenta que el rey Nabucodonosor, cuando se paseaba por el palacio, dijo: wow, todo este gran reino que yo hice, yo creé, hermoso reino de Babilonia, ¿verdad? Que por su majestad está como está. Todavía tenía la palabra en la boca cuando apareció el ángel. Y ahí mismo le fue quitado el reino por soberbio. Y fue convertido en una bestia. Todo orgulloso se convierte en una bestia, porque la Biblia lo dice. Todo aquel que es orgulloso, rencoroso, cizañoso, todo lo que esas actitudes, ¿ven? Por esa actitud se convirtió en una bestia. Eso lo dice la Biblia. Y este sí fue tocada, ¿ven? Se convirtió en animal. Dice que le salieron uñas. Se le llenó como una bestia. ¿Y dónde está la imagen de Dios ahí? ¿Se da cuenta? Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero a Nabucodonosor en bestia fue convertido. Santo, aleluya. En bestia, por el orgullo. Por eso cuando usted oiga la palabra, usted oiga la predicación que va conforme a la escritura, no se deje engañar. Porque aunque muy fuerte sea la palabra, pero si está en la Biblia, hay que predicarlo. Amén, aleluya. Hay que predicarlo. No hay que ser como estos que se están ahí diciendo otra cosa, ¿me entiendes? Que le lavan el cerebro a la gente, y como la gente no lee la Biblia, amén, le dicen. Amén, dice. Lea la Biblia. Ahora, ¿no les bastó con eso? Vamos. Santiago 3:15. Santiago 3:15. Vamos a ver qué dice la escritura en Santiago. Y el que lo tenga puede leerlo. 3:15. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Animal y diabólica. ¿Qué sabiduría? La sabiduría del hombre. Es terrenal, animal y diabólica. ¿Quiénes? Aquellos que creen tener sabiduría, aquellos que se creen, ¿verdad?, más que Dios. Por eso, 2 versos atrás dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, oiga bien, si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. A ver, ¿usted conoce algún hombre así? Algunos hombres así, algunos ministros, pastores, siervos, algunos miembros de congregación que dice, pero tienen que tengan celos amargos. Si ese tiene celos amargos, si es contencioso, si es mentiroso, si tiene se jacta de mentira y va en contra de la verdad, ese tiene, dice, ¿ve? ¿Qué es lo que dice? Dice, porque esta sabiduría, ese tiene sabiduría animal, bestial y diabólica. Esa es la conducta del hombre terrenal, natural. El que dice la sabiduría de él, aquel que es sabio en su propia opinión, aquel que se cree sabio, aquel que le da su propia interpretación a la Biblia, aquel que compara a Dios con un animal, porque cuando se está predicando se habla del comportamiento de animales, que la misma gente se comporta como animal. La Biblia lo dice.
Entonces, ese dice que uno ofende a Dios. Oiga, y aquí y ese como tiene su propia sabiduría terrenal, bestial y animal, la Biblia lo compara como ¿qué? Como alguien que no tiene entendimiento. Y alguien que no tiene entendimiento, ¿cómo lo compara la Biblia? Animal. ¿Me entiendes? Eso es que así es. Así es. Por eso la Biblia no es solamente pasarle una ledita así y ya estuvo. No, hay que indagar en la palabra de Dios. Y aquí no estamos por ofender a nadie. Estamos hablando de la conducta y comportamiento del ser humano. Amén. La Biblia lo compara a uno con una bestia. Es como que yo me presente aquí, ¿verdad? Bien bonito, con saco, corbata y predicando aquí, elegante y que no sé qué. Pero al terminar el culto, ando haciendo de las mías allá afuera, ando mintiendo, ando engañando a la gente. ¿Cómo me trata la Biblia? Ahí como soy yo. Ahí dice la Biblia que soy yo ¿qué? Un animal, una bestia. Parece que no tengo entendimiento, porque conociendo la palabra hago cosas que van en contra de la escritura. Entonces cuando una persona, el hombre, va en contra de la palabra, conociéndola, Dios nos compara a nosotros el comportamiento y la conducta. No estamos hablando de la imagen y semejanza que Dios nos ha dado. No estoy tocando la imagen, ni estoy tocando la semejanza. Aunque muchos tiran por la borda todo, la moral, el temor a Dios, tiran todo por la borda, por el mundo, por el pecado. Pero ahora, cuando una persona, un varón, le gusta a otro varón, ¿qué está haciendo ahí? El diablo está destruyendo la imagen, porque dice, yo soy, dice, mujer atrapado en un cuerpo de varón. Oiga, ¿en qué cabeza cabe eso, hermano? Oiga, se da cuenta, eso es mentira. Eso es mentira. Que usted siendo varón le guste otro varón. Esos son demonios. Esos son demonios que se le meten a la persona. Vaya conmigo, y esta es la última cita que le voy a dar. Romanos, capítulo 1. Gloria al Señor. Y verso 25. Gloria al Señor. Tenga paciencia. Aquí hay que tener paciencia, hermano. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a ir leyendo, desde el 18 vamos a ir leyendo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, óigame, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad, oiga bien, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Leímos la creación del mundo, ¿verdad? Al principio, Génesis capítulo 1, versículo 23 en adelante hasta el 27 usted puede leer. Hoy, de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria al Señor. Pues habiendo conocido a Dios, oiga bien, habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquellos que se creen sabios en su propia opinión, aquellos que se creen sabios en sus propios, ¿verdad?, conceptos, y que le dan su propia interpretación a la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Entonces, esta gente, como no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón dice que fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Usted conoce algunos de esos? Yo conozco un montón. Que se volvieron necios. ¿Ah? Se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios. La cambiaron. Dice, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible a aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se da cuenta? Y dice, por lo cual también Dios los
Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, o sea, lo original, por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, se desviaron del original, se desviaron del diseño de Dios, se desviaron, o sea, corrompieron el diseño de Dios. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el diablo o los demonios, que el Señor los reprenda. Por eso es que Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas, ¿ve? Por eso mismo Dios los compara con animales por sus comportamientos, porque se van en contra de la palabra y empiezan a pecar deliberadamente. Dios los compara con bestias, con animales, ¿verdad? Aunque a muchos no les gusta esta palabra, pero la Biblia lo dice y la Biblia lo enseña. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre deja la palabra? Que teniendo el conocimiento de Dios, ¿qué hace? Vuelve al mundo, vuelve a la inmundicia, vuelve a hacer lo que antes hacía. Y ahí es donde cae nuevamente a embarrarse de pecado. Y Dios aquí nos está advirtiendo, nos está enseñando, ¿verdad? Que debemos de mantenernos en la palabra para que no nos comparen con estos animalitos. Gloria al Señor. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no diga aguado. ¿Sabía usted que aguado está en la Biblia? Aguado. Aguado está en la Biblia. Dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Barro. ¿Sí o no? ¿Usted es barro antes del horno del fuego o después del horno de fuego? Usted después. Otro que sea antes, va. Antes del fuego del horno, usted, el barro está aguado, ¿verdad? Tiene que pasar por el fuego para que endurezca, para que sea fuerte el barro. Gloria al Señor. Por eso nosotros nos damos cuenta que al referirnos con la Sagrada Escritura y sacar de contexto la palabra de Dios, trae consecuencias a todo un pueblo. Por eso esta gente que no lee Biblia, a todo le dice amén. Estudie la Biblia. Y todo aquel que se vuelva orgulloso, como le pasó a Nabucodonosor, aquí mismo vemos que se convirtió en una bestia. Conclusión: a pesar de que el hombre ha fallado, Dios nunca le ha dado la espalda a su obra maestra. El ser humano, oiga, el ser humano, y nunca lo ha desamparado por medio de Jesucristo, quien es la imagen misma de Dios. El ser humano ha sido reconciliado con Dios y su semejanza con Dios será restaurada a su estado original. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. El hombre es restaurado. El primer Adán pecó y se destruyó el mundo entero. Y la tierra, dice en Génesis, se volvió maldita por el pecado.
Pero aparece Jesucristo, el segundo Adán, y Dios restaura a la humanidad con Dios. Gloria al Señor. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Gloria al Señor. Somos formados a imagen y semejanza de Dios para la gloria de su alabanza. Fuimos creados como Dios, pero no nos comportemos, ¿verdad?, como estos animalitos que la Biblia compara al hombre. Cuando el hombre desobedece a Dios, se comporta como uno de ellos. Gloria al Señor. Así que seámosle fiel al Señor hasta la hora de su llegada, de su venida. Aquí es hasta que suene la trompeta. Aquí vamos a aguantar y a resistir hasta que Cristo venga. Mantengámonos fieles a su palabra, para que no seamos comparados como los tales. La Biblia compara a aquellos que se han ido tras el mundo, que se ha ido tras el vicio, el pecado, la lujuria, el placer. La Biblia los compara como bestias, como animales, por su comportamiento. Pero todo aquel que guarda la palabra y vive la palabra, ese es llamado hijo de Dios. Aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, seguiremos esperando al Señor. Así venga y se levante la tormenta, esta barca la lleva Jesucristo. Gloria al Señor. Gracias, Padre y buen Dios, por esta enseñanza, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a comportarnos como hijos de Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, mantenernos en tu palabra. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. En esta hora te damos por tu bendita palabra. Señor, queremos agradecerte, Padre amado, lo bueno que tú has sido con nosotros. Así damos las gracias, Señor, por cada hermano que se hizo presente en este lugar. Seas tú bendiciendo sus vidas, Señor. Que seas tú bendiciendo sus hogares, sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Bendíceles de gran manera, así a todos aquellos amigos y hermanos que nos han de sintonizar o nos han de ver en diferido, en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando, Señor, a que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Gracias a ti.